Gracias. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen inicio de semana para todos. Hoy vamos a proseguir con el estudio de la hemostasia, pero vamos a referirnos exclusivamente a la parte del laboratorio, ¿sí? Cómo se realizan estas determinaciones, las interpretaciones, las interferencias y los pedidos que tienen que saber hacer para poder eh, realizar el trabajo con el paciente. Además de eso, tenemos algunos casos que vamos a ir haciendo con ustedes la interpretación. Bueno, como les había comentado en la clase anterior, el análisis que ustedes nos piden para el estudio de la hemostasia en un contexto totalmente básico se denomina crisis sanguínea o coagulograma. Este es un pedido laboratorial que tiene una importancia prequirúrgica indispensable. Se utiliza también este pedido en momentos en que el paciente presenta sangrados o hemorragias o en presencia de algunos trombos que puedan tener. Como ustedes recordarán, la hemostasia es un equilibrio fisiológico y tanto la hemorragia como los trombos son patológicos. Para eso el médico debe interrogar perfectamente al paciente y examinarlo, preguntarle antecedentes de sangrado, antecedentes familiares, especialmente si se tratan de niños varones, ¿verdad? La ingestión de medicamentos es sumamente importante y la alimentación, ya que algunos de estos factores son dependientes de la vitamina K. Este análisis se puede realizar en la urgencia, en la emergencia y también puede ser programado. Por lo general, no le tenemos dentro de nuestra rutina, ¿sí? No es que se le pone este pedido, ya que tiene un efecto muy importante a horas de haberse quitado y también en días, ¿verdad? No se puede utilizar un resultado después de mucho tiempo. Para eso necesitamos sí o sí realizar punción venosa que debe ser perfecta y se realiza utilizando para el estudio específicamente de la hemostasia secundaria estos anticoagulantes, estos tubos de tapa azul, por eso les puse mucha cantidad de azul, que contienen citrato de sodio al 3,2%, cuya relación es 9 volúmenes de sangre por 1 de citrato. Por lo general, ustedes llevan estos tubos, tienen una marca que debe ser perfectamente cargado, ni menos ni más. En esta parte somos muy exigentes porque los resultados son muy sensibles a las muestras mal tomadas. Si está muy hemolizado o si está la carga está diferente, ya no aceptamos. Para el estudio de la hemostasia, para la crisis o coagulograma,
No se debe utilizar anticoagulantes que contengan heparina. No pueden ustedes sacar gasometría que tienen totalmente embebido en heparina y cargar un volumen en esto, porque contamina la muestra y los resultados, especialmente de el tiempo de trombina, salen alterados conjuntamente con los de la vía intrínseca. Bueno, hay situaciones clínicas que a ustedes les llamarán la atención. Eh, a veces ustedes van a tener eh, evaluación de enfermos para diagnóstico en proceso hemorrágico. Pacientes con historia actual o hemorragias inesperadas. Enfermos en el que se le ha detectado alguna anomalía una vez que ustedes hayan pedido una rutina de hemostasia, que les venga algo que no esté conforme. Pacientes sin trastornos previos a la coagulación que tienen que ser sometidas a test de rutinas antes de la cirugía, ¿sí? Pacientes con hemorragia inesperada o excesiva tras un procedimiento tipo invasivo. Entonces, son situaciones clínicas que ustedes tienen que estar preparados para hacer el pedido adecuado y tomar las providencias. Los materiales y equipos que se utilizan, nosotros debemos estar preparados para la toma de material. No podemos agregar, por ejemplo, si se olvidaron de colocarnos coagulograma o crasis, no le podemos agregar. ¿Por qué? Porque se utilizan otro tipo de elementos para eso, ¿sí? Por supuesto que tenemos que tener nuestra jeringa, ¿verdad? Además de eso, nuestro equipo debe contar con tubos con citrato, tubos con EDTA para el estudio de plaquetas, debemos tener lazos, ¿verdad? Además, necesitamos un, un baño María termostatizado a 37 grados, precisamos de cronómetros, lancetas, papel de filtros, torundas secas, torundas húmedas y por supuesto que la curita, ¿verdad? Entonces, todo esto debe estar preparadísimo ya en la mesada para hacer esta rutina de hemostasia. Bueno, para empezar a sacar la sangre para un estudio de la hemostasia, empezando activamos la vía intrínseca. Esa vía intrínseca, ¿se acuerdan ustedes que se utiliza, se produce cuando las plaquetas son activadas por acción de un objeto punzante en nuestra vena, ¿verdad? ¿Qué hace? El contacto tiene otra polaridad sobre la pared vascular y hace que se active el factor plaquetario 3 más eh, las, los simógenos de alto peso molecular, la precalicreína, la calicreína y se activa el factor 12 de contacto, ¿verdad? Para eso se tiene que vasocontraer nuestro nuestra lesión, o sea, la pared vascular. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros clavamos y buscamos la vena, como a veces ocurre cuando uno no acierta la vena, entonces lo que nosotros estamos activando es la otra vía, en el cual se produce ya una lesión más profunda y se activa el factor tisular que corresponde a la vía extrínseca, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a quitar coagulograma, debemos tener la certeza de que nuestra punción va a ser perfecta, ¿sí? Bueno, entonces le colocamos, vamos a hacer este método que se dejó de hacer. Este método prácticamente está en desuso. Históricamente nada más le contamos porque en algunas situaciones quirúrgicas a veces el médico tiene que hacer esta prueba, ¿verdad? Al clavar y al empezar a salir en la jeringa se cronometra, ¿sí? El tiempo de coagulación es el tiempo que tarda
en pasar la sangre del estado líquido al estado sólido en un tubo, ¿verdad? In vitro. Entonces, se extrae sangre venosa en el mismo momento que la sangre penetra en la jeringa, se pone en marcha el cronómetro. Una vez obtenida la muestra, se distribuye en dos tubos, ¿sí? Acá, dos tubos de vidrio sumamente limpios y secos y se pone inmediatamente a baño María, ¿verdad? Entonces, a partir de los 5 minutos, se empieza a levantar el primer tubo. Ven ustedes que acá hay todavía movimiento de la sangre, se vuelve a bajar, se levanta el otro tubo, hasta que este tubo, el primer tubo, quede al invertir totalmente sólido. Ese es el punto final de este tubo, ¿sí? Entonces, a los 5 minutos se inclina el primer tubo, se observa cuidadosamente cada 30 segundos hasta que la sangre deje de fluir. Examinar el segundo tubo inmediatamente luego que haya coagulado el primero. Detenga el cronómetro cuando observe que ha ocurrido la coagulación. Se notifica como tiempo de coagulación el correspondiente al segundo tubo. Este, esta, este procedimiento tiene muchos errores, ¿sí? Tiene errores porque en la sala del paciente no podemos llevar nuestro baño María termostatizado, ¿sí? Si hace mucho frío, se prolonga esto. Generalmente en algunos casos se pone en el dorso de la mano el tubo para que caliente, pero hay personas que justamente en la mano tienen la mano fríísima y eso hace que también enlentezca el procedimiento de la coagulación. Sintetizando, este método prácticamente ya no se realiza, ¿sí? Este método mide la vía intrínseca en su totalidad. Era muy útil cuando no se tenían otros métodos, ¿sí? Otros análisis más perfectos. Y cuando en la época de Mariscal López, se pedía solamente tiempo de coagulación y tiempo de sangría, porque se creía que eso era una perfección total. Pero actualmente, como les digo, es histórica esta prueba. Pero sin embargo, sirve muchísimo. Por ejemplo, si están ustedes en sala de partos y empieza a sangrar su paciente, quieren medir la coagulación ahí en vivo y en directo y no le coagula, ese paciente está en graves condiciones, ¿sí? Y tienen que proceder inmediatamente a parar ese sangrado. También se encuentra muy prolongado en los hemofílicos, ¿sí? Entonces, en esas situaciones extremas, sí podemos darle una importancia a este tiempo de coagulación. Y empecé por esto porque empezamos con la extracción de la sangre, ¿sí? Muy bien. A fin de estudiar los diferentes análisis, lo clasificamos como hemostasia primaria y secundaria, sabiendo que ustedes dentro de su vida esto lo tienen que tener adquirido, ¿sí? Bueno, doctora Rosana, ¿vos vas a dar esta parte o vamos a Sí, continuar? Bueno, vamos a mirar cómo evaluar la hemostasia primaria. Lo primero y más importante de hemostasia primaria es el recuento de plaquetas. Después tenemos el tiempo de sangría, la retracción del coágulo y la prueba del lazo. La siguiente. Bueno, el recuento de plaquetas tenemos un valor de referencia de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Podemos hacer de tres maneras principalmente, ¿verdad? Primero es el recuento en la cámara de Neubauer, donde se hace un conteo de plaquetas en 1 milímetro cúbico de sangre total y se hace una dilución con oxalato de amonio al 1%. Siempre que vamos a hacer recuento de plaquetas, vamos a extraer la sangre con EDTA. Eh, bueno, el recuento que normalmente hacemos
actualmente es el número 3 en realidad, el recuento de plaquetas automatizado. Eso disminuye bastante los errores que se pueden cometer en forma personal, ¿verdad? Y el número 2, que es el recuento de plaquetas coloreadas con colorante de Wright, se llama recuento por apreciación. Entonces acá hacemos un frotis de sangre, le hacemos una coloración, el anterior otra vez, Doc. Hacemos una coloración y hacemos un recuento. Es muy importante entender que este recuento de plaquetas con frotis se llama justamente por apreciación porque puede conllevar errores intrínsecos a la técnica, a la forma de hacer el frotis y también de la forma de hacer recuento del operador, ¿verdad? Entonces eso puede llevar hasta un 50% de error. Entonces nunca podemos usar como único método de recuento de plaquetas. Eso tienen que tener en cuenta. Solamente podemos ver si están realmente aumentadas como sale en el recuento automatizado o disminuidas, o sea, como método de confirmación. Ahí, siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos el recuento por apreciación? Primero se hace un frotis de sangre y luego hacemos el recuento de plaquetas en 10 campos microscópicos, teniendo el cuidado de cambiar de campo adecuadamente, ¿ya? Ahí tenemos que ver en la zona del recuento de plaquetas, tiene que ser la misma en la que hacemos el recuento leucocitario diferencial, la fórmula leucocitaria. Entonces, hay que ver que las células, los glóbulos rojos estén apenas tocando. Luego de contar los 10 campos, hacemos un promedio de las plaquetas contadas y luego multiplicamos ese promedio por 21.000. Y ahí vamos a tener aproximadamente el número de plaquetas por milímetro cúbico. Siguiente. Bueno, en el tiempo de sangría mide más bien la funcionalidad de las plaquetas y por supuesto esto depende también del número de plaquetas, ¿verdad? Tenemos que hacer una incisión y luego vamos observando cuánto tiempo tarda en sangrar, o sea, en parar de sangrar, en coagular normalmente, ¿verdad? Entonces tenemos dos métodos, el método de Ivy y el método de Duke. En el método de Ivy usamos el esfingomanómetro, ¿verdad? Para mantener una presión constante de 40 milímetros y ahí hacemos una incisión en el antebrazo. Eso se puede hacer, la incisión tiene que ser de 1 milímetro y se puede hacer con el dispositivo que se ve ahí a la izquierda, que es un dispositivo automático que tiene ya es como una pistolita que directamente hace la incisión en forma estandarizada, ¿verdad? Y luego vamos a ir absorbiendo la sangre cada 30 segundos y hasta que pare de sangrar. Eso se hace con un papel de filtro. El siguiente. No sé, Doc, si querés verla, si vamos a verla. Y si explicas todo y ya después ponemos los videos. Ok, ¿verdad? ok. En el método de Duke es prácticamente la misma técnica, solo que se hace en el lóbulo de la oreja y ahí hay que limpiar bien la parte donde se va a hacer la incisión. Se hace la incisión y se va controlando y absorbiendo la sangre con un papel de filtro cada 30 segundos. En ambos métodos se activa el cronómetro apenas se hace la incisión. Ahí ya bueno, estamos. voy a parar de presentar. Silvia, ¿vas a abrir? Sí, voy a abrir ahora en breve.
Estas técnicas nosotros realizábamos en el laboratorio, o sea, ustedes hacían, ¿verdad? Ahora les vamos a mostrar este video, la otra Rosana les va a explicar los diferentes métodos. Bueno, acá Ya se ve. sí, acá le va a ser el método de IBI, ¿verdad? Donde se hace primero la desinfección de la zona, se coloca el esfingomanómetro y tiene que tener una presión constante de 40 milímetros de mercurio, se deja ahí. ¿Tá? Este método es preferible sobre el método de Duke justamente porque está estandarizado. Ahí con una lancetita se hace la incisión. Ven que es un dispositivo automático y se espera que sangre. Y cada 30 segundos se va tomando una pequeña muestra, o sea, se va tomando absorbiendo las gotas de sangre que van saliendo. Entonces, esto directamente eh, está relacionado con la funcionalidad plaquetaria, ¿verdad? Porque sabemos que las plaquetas son las que van a ser las primeras en hacer que pare de sangrar. Ahí va absorbiendo. Es importante también que el papel de filtro no rompa el tapón plaquetario, o sea, hay que apoyar nada más y no romper ese tapón plaquetario. Otra cosa que tenemos que decirle que el tiempo de sangría puede estar modificado cuando se está tomando antiagregantes, como la aspirina, ¿sí? Porque no permite que se forme el trombo plaquetario, porque al profeso ustedes le sacan la acción de agregación. Sí, justamente la semana pasada, doctora, me ¿Sí? enteré un señor que se fue al odontólogo y no contó que estaba tomando aspirina y Ajá. un señor mayor y se hizo una Ah, extracción de un diente y falleció desangrado. qué bárbaro. Qué increíble eso. Sí. Bueno, acá tenemos el método de Duke, en el lóbulo de la oreja. Fíjense, se hace un pequeño masaje en el lóbulo para estimular la irrigación sanguínea. Luego se hace la desinfección de la zona. Ahí atrás se le ve a los chicos mirando así, igualitos se suelen poner ustedes en el laboratorio. Se desinfecta y luego se hace la incisión. Fíjense que Ju- masajea de nuevo, pero ya no se tiene que tocar la parte en que se va a hacer la incisión. Jugosito tienen que estar ahí. El cronómetro ya preparado y ahí con una lancetita se hace la incisión. Y apenas sangra, se activa el cronómetro y se empieza. A los 30 segundos apoyamos el papel de filtro solo para absorber la sangre. Y el tiempo de referencia es hasta 5 minutos. Yo creo que este ya se puede parar, Doc. Sí.
Ya tienen porque ustedes, se ya va. tienen idea cómo se realiza, ¿verdad? Esas lancetas son desechables. Si es que por ahí no tienen esa lanceta, solamente debe entrar un poquitito del bisel de la aguja. No pueden hacerlo con una aguja porque va a romper más capilares. Si presenta ya en la prueba del lazo, doctora Silvia. Bolitas. Ahí. Así ya salimos de esta hemostasia. Bueno, al hacer la prueba del lazo, se pone el esfingomanómetro y lo que se hace es esperar durante 5 minutos y se evalúa la fragilidad capilar. No es una prueba agradable esta. Esta, a mi criterio, es la que más duele, la más incómoda. Porque hay que dejar el brazo en posición de reposo y con el esfingomanómetro puesto. Y ahí se espera. A los 5 minutos se hace la evaluación. Antes de colocar, es muy importante mirar bien la coloración de la piel, la presencia de lunarcitos, especialmente estos lunarcitos de color rojo que pueden hacer que nos confundamos al evaluar la presencia de petequias. Entonces, eso es muy importante, el color de la piel y, y después, al terminar, uno evalúa la presencia o no de petequias, que son puntitos rojos muy pequeños que aparecen cuando hay fragilidad capilar. Tiene que superar más de 10 petequias para que se considere positivo. Esta es negativa. 2, 4, 5, no sé cuánto le dio. Generalmente hacen en forma así de una roseta. Se aglutinan totalmente. ¿Qué le pasó a la chica? No entiendo si acá ya terminó. ¿Eh? Ya terminó acá, ya. Yo tengo todavía acá en mi pantalla. No, si ya terminó el procedimiento, nomás digo. Se Sí, ve. ya terminó ya. O sea, lo que está Ya le marcando es quitó las petequias, las ¿verdad? petequias. Mm. Nosotros solemos hacer en la cátedra con un lazo, chicos. Si no tenemos el fingomanómetro, el lado que no, el lado que no le sacamos la sangre, le ponemos el torniquete, ¿verdad? Perdón, ¿qué es lo que dice acá? Vamos a continuar entonces nuestro trabajo. Falta creo que uno. ¿Sigo compartiendo, doctora? O... Ya Ah, ok. no hace falta, doctora. Perdón, la parte de retracción del coágulo. Bueno, la retracción es cuando ya coaguló, o sea, ya hicimos todo el tiempo de coagulación y luego dejamos un tiempo
unas horas después se va a observar la retracción. Entonces es la consolidación o aumento de la tensión del coágulo de fibrina. Se contrae gradualmente el coágulo a medida que se exprime el suero que contiene en su interior. El mecanismo empieza por la acción de la trombina sobre las plaquetas. Con la retracción, los filamentos de fibrina se fijan formando una masa más pequeña a medida que se expulsa el suero del coágulo. Entonces, la forma que tiene esa retracción nos da bastante información. Las plaquetas contribuyen de una manera importante en este proceso, por tanto, el número de plaquetas en la sangre influirá si la cantidad de las mismas disminuye el coágulo, no se retraerá o se retraerá con mayor dificultad. ¿Sí? Entonces nos está evaluando también la hemostasia primaria. Entonces influye en el resultado del número de plaquetas, también el fibrinógeno, el hematocrito y la temperatura. O sea que va a haber una menor retracción en la trombocitopenia, en la tromboastenia o en las trombocitopatías. Esto ya vimos, ¿no? Sí, acá solamente le queremos mostrar cómo se ve quedó morado. Morado se quedó el brazo del paciente porque le hicimos esto, ¿verdad? Y en esta zona que ven ustedes blanquita, acá lo que se ven, las petequias. Este, por ejemplo, tienen millones de metequias. Para mí son medio manchas ya estos, ¿verdad? En la trombocitopenia muy marcada, sí pueden aparecer estas petequias, que nos indica entonces una fragilidad vascular, ¿sí? Bueno, entonces la hemostasia primaria, chicos, lo que ustedes tienen que manejar es el recuento de plaquetas. Acuérdense que en eso nosotros le contamos cuántas plaquetas hay. Con el tiempo de sangría le contamos la funcionalidad, ¿sí? De agregación, específicamente de la agregación plaquetaria. Hay consideraciones muy importantes que ustedes deben hacer con respecto a la hemostasia. El escenario de un sangrado activo, tienen que saber diferenciar entre un sangrado mecánico y una alteración propia de la hemostasia, ¿sí? ¿Qué quiere decir sangrado mecánico? Cuando se accidenta tu paciente y se desangra, o sea, empieza la hemorragia. La lógica te dice que por la acción que tuvo va a poder sangrar. Y otra cosa es cuando el paciente tiene sangrados a repetición o produce otro tipo de situaciones en forma crónica. Entonces, de esa manera ustedes tienen que encarar estas consideraciones, estos pedidos clínicos para que puedan interpretar la hemostasia. La interpretación de esto influye muchísimo en la vida del paciente. Por ejemplo, las complicaciones y la mortalidad en un trauma depende muchísimo de que ustedes sepan manejar la fisiología de la hemostasia para saber qué colocarle cuando está con una feroz hemorragia, ¿verdad? Y también tienen que tener la sabiduría con respecto a los medicamentos que el paciente está tomando, ya que hemos visto en la clase anterior las modificaciones que se producen por la acción de medicamentos y lo hacen en diferentes lugares donde se produce este fenómeno fisiológico, ¿sí? Bueno, hemos visto esa hemostasia primaria. La hemostasia secundaria, ustedes ya tienen bien clarito cómo sucedió, ¿verdad? Tenemos dos vías para llegar a una vía común, que es la formación de la trombina, fibrinógeno, fibrina, ¿verdad? Tenemos los dos caminos, tienen que manejar las tenasas de las dos vías, la protrombinasa que se produce, la activación de estas originan la secuencia de la vía común. Para estudiar a esta vía, nosotros necesitamos sacar la sangre y colocarlas
en un tubo que contenga citrato, tapa celeste. Se requiere siempre punción venosa. La extracción debe ser perfecta, como ya les había dicho. Una vez cargado, esto se invierte, se homogeniza la muestra, se centrifuga durante 15 minutos a una velocidad correcta y tenemos acá el plasma. Le llamamos plasma citratado. ¿Qué acción tiene el anticoagulante? Fíjense que nosotros acá, para poder hacer esta acción, necesitamos la competencia del factor plaquetario y en las plaquetas está el calcio, ¿verdad? Sin esas situaciones nosotros no podemos continuar esta marcha. El anticoagulante quela al calcio, bloquea al calcio, permitiendo entonces que no se forme el coágulo, no, al revés le dije. No permite que se forme el coágulo, porque con el anticoagulante le sacamos nosotros el coágulo, ¿sí? Le sacamos la acción de anticoagulación. También con la centrifugación bloqueamos la acción de las plaquetas. Entonces esto es líquido totalmente, no tiene un coagulito, ¿sí? Bueno, entonces les había comentado que el tiempo de coagulación medía esta vía y este tiempo de tromboplastina parcial activado, llamado TTPA o APTT, ¿sí? Es un análisis perfecto para poder estudiar a la vía intrínseca, ¿sí? ¿Cuándo esta vía intrínseca va a estar afectada? Cuando tenemos un paciente que no tenga factor 8, factor 9, que son los hemofílicos, ¿sí? Cuando el hígado esté totalmente alterado, síntesis hepática totalmente inhibida, o cuando le están dando a ustedes heparina. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema de coagulación y anticoagulación fisiológica, entre las cuales también se encuentra la heparina que activa la antitrombina. Sí, pero eso es fisiológico, ¿verdad? Esa pequeña antitrombina que formamos normalmente bloquea la trombina. Pero en ciertos casos, ustedes, cuando su paciente está totalmente sin movimiento, está enyesado o está en una situación donde formen trombos, le aplican heparina, ¿sí? Y la heparina que aplican son de diferente naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta TTPA es una evaluación prequirúrgica sumamente importante y tiene una es muy aceptable, es muy confiable hacerlo para la evaluación de esta vía. También, acá como les había dicho, presencia o deficiencia de factores de esa vía para evaluar la presencia de inhibidores de interferencia, que son los inhibidores adquiridos, y gran sensibilidad para la presencia de heparina no fraccionada. Miren, no fraccionada. Cuando ustedes le están aplicando a su paciente esta heparina de gran peso molecular, esta parte que tiene una sacaridasa bloquea a la antitrombina, pero esta zona que no es sacaridasa también bloquea al factor 2A, que es la trombina, que es la activación de la protrombina en trombina. Entonces su acción es muy grande. Acá hay ni una posibilidad que coagule tu paciente. En esos casos, cuando vos le estás dando heparina no fraccionada, esta TPTA se altera, se prolonga, es profeso, porque vos le quisiste dar esa situación. Ahora, si vos decidís darle la fraccionada solamente tiene esta partecita,
¿sí? Entonces afecta solamente a esta antitrombina. Por lo tanto, difícilmente tu paciente haga sangrados. Por lo tanto, el análisis de TPA no va a estar prolongado, a no ser que haya hecho una dosis incontrolable, ¿sí? Pero normalmente no es afectado cuando ustedes le están aplicando heparina de bajo peso molecular. Por supuesto que la APTT o TPA está muestras coaguladas, obvio, no le vamos a aceptar. Muestras activadas o hemolizadas, muestras mal enrasadas, muestras con altas alteraciones del factor 8 y el fibrinógeno, van a hacer que esta TTPA sea elevada. También esta TTPA se encuentra falsamente elevada cuando contaminan la muestra con heparina, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realiza esto? Esto se realiza, es muy delicada su acción. Nosotros compramos del distribuidor, compramos una suspensión de cefalina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta suspensión de cefalina? ¿Se acuerdan ustedes que esta vía se activa por el factor AGMA, ¿sí? Pero en esa parte también se activan los fosfolípidos de membrana que provienen de las plaquetas. Entonces, nuestro reactivo contiene esas situaciones en forma artificial, ¿verdad? Y acuérdense que a través de nuestro anticoagulante nosotros le quitamos el calcio a nuestra muestra. Entonces, acá en este tubito yo tengo el plasma totalmente líquido del paciente, ¿sí? En el cual le quité el calcio, le quité las plaquetas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, en un tubo de hemólisis o en un tubo de hemólisis se coloca el plasma del paciente en una cantidad, ¿verdad? A continuación, le colocamos la misma cantidad de la cefalina y colocamos en un baño María. Acá, chicos, al hacer esa mezcla, absolutamente no pasa nada. Ambos continúan totalmente líquidos. ¿Por qué? Porque necesitan el calcio para coagular. Entonces, pasado ese tiempo de incubación, con una pipeta automática, le introduzco 0.1, toditos son partes iguales, de cloruro de calcio. Y al colocarle el cloruro de calcio, activo mi cronómetro. Este TTPA tiene un valor entre 30 a 40 segundos, porque la vía intrínseca es largo para coagular. Entonces, al colocarle el calcio, activo mi cronómetro y a partir de 30 segundos empiezo a levantar mi tubito. Y tengo que ser una diosa para poder observar el momento perfecto donde se inicia la coagulación, ¿sí? Y allí paro mi cronómetro, ¿sí? Esto que yo le estoy explicando es una acción manual que hacemos, ¿sí? Esto generalmente ocurre dentro de un equipo donde ya no se observa el coágulo, sino que suena una pequeña alarma cuando se realizó la coagulación. Entonces, el tiempo que tarda en coagular un plasma citratado en presencia de cefalina y cloruro de calcio nos mide la vía intrínseca perfectamente. Si vos le estás dando heparina de bajo peso molecular, esto en vez de ser de 30 a 40 segundos, va a ser 50 a 55 segundos, lo que vos quieras. Si le está dando heparina de bajo peso molecular, no tiene por qué variar. Si te encontrás frente a un paciente con hemofilia no tratada, por supuesto que esto va a estar alterado. Si contaminaste la muestra con heparina, esto va a estar alterado. Ahora vamos a ver a toda velocidad, vamos a ver si tenemos tiempo, la acción esta. Doctora Silvia.
Sí, cuando dejes de ¿Tienen compartir. Sí, voy a dejar de compartir ahora mismísimo. ¿Dónde estoy? Dejar de compartir. Esto totalmente ustedes hacían en el laboratorio, chicos. Porque ustedes se sacaron. Entonces, Ahí se está éramos viendo. Yo no te estoy escuchando, doctora. exquisitísimos para que sea perfecto. Porque vos tenías que darle tu resultado. Tenía completo la hemostasia. O mostrarles eso en forma, ¿cómo se llama? Tarda. Bueno, no responde, dice mi página. Bueno, vamos a pasar, doctora Silvia, y vamos a ponerle la Ok. TP o qué. Ahí está. Siempre para hemostasia se debe hacer unos controles delicadísimos, chicos, muy delicados. Desapareció otra vez. Bueno, hoy estamos lunes, entonces vamos a hacer la otra. Voy a proyectar el video, doctora, o paso nomás. Y Se te escucha cortado. si se puede, me gustaría por lo menos. Ahora te escucho. Y yo ahora te escucho, pero anteriormente Bueno, no. voy a volver a proyectar entonces. Por favor. Ok. Bueno, acá voy a explicar este video que es la vía intrínseca, ¿verdad? Ya esta parte vamos a pasar. Específicamente mide todas los factores de la vía intrínseca. Necesitamos un baño María, necesitamos los tubos, necesitamos el cronómetro y necesitamos el reactivo. El reactivo que viene por separada, la cefalina y el calcio. Para cada lote de reactivo hay que hacer una curva de calibración, que es una curva muy específica en el cual nosotros por cada lote de reactivo debemos de hacer nuestros valores de referencia. Bueno, se necesita hacer también un control patológico y un control normal. Después, bueno, acá tenemos el plasma citratado. Citrato de sodio al 3,2, relación 9,1. Se saca este plasma que no tiene coágulo. Esto ocurrió previa centrifugación. Procedimiento. Muy bien. Acá tengo mi cloruro de sodio que voy a poner en un tubo. Tengo el suero y tengo la cefalina, ¿sí? Tengo mi cronómetro. Todos están incubados a una misma temperatura. Incubo a una misma temperatura y coloco mi plasma en el reactivo de cefalina, 100 microlitros.
o 0,1. A los 30 segundos esto va girando, ¿verdad? Se va girando, 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 girando. Movimiento sexy, ahí le giramos, ¿verdad? Se inclina 3 veces cada 5 segundos y le colocamos el calcio. ¿Ven? Bueno, acá ya le colocó el calcio. Este es el coagulito. Miren un poco ese coagulito que se forma. Ay, demasiado rápido pasó. El coagulito que se formó es un coagulito transparente. Este ocurrió cuando a mi tubo que contenía la cefalina con el plasma del paciente le agregué el calcio. A los 30 segundos empiezo a levantar y cuando se forma este coagulito transparente es la TTPA perfecta que yo doy. Si yo no tengo no sé hacer este análisis, puedo pasarme el tiempo. Y si yo me paso el tiempo, les doy mal a ustedes el resultado en segundos y ustedes la interpretación no lo van a poder hacer o estará mal el resultado. Menos mal que ahora se hace todo automatizado, entonces evitamos los errores de las personas que no lo saben hacer. Bueno, ya está, doctora. Gracias. Chicos, en la presentación ustedes tienen el link para que puedan observar detenidamente, ¿sí? Porque acá como estamos contra el reloj, entonces prácticamente nos cuesta un poquitito hacer de entrar y entrar dentro de todos los links, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden hacer el favor de observar cuando estudien esos links, van a entender también mucho mejor. Bueno, miren, esta prolongación cuando tenemos déficit del factor de iniciación, el anticoagulante lúpico, el factor 11, el Bob-Willebrand, que es el apoyo del 8, y cuando tenemos hemofílicos. En estos pacientes también van a tener prolongado la TTPA. Bueno, la vía extrínseca. La vía extrínseca se trabaja con el mismo plasma, ¿sí? Y acá tenemos a la reina de todos, que es el tiempo de protrombina, que se activó cuando nosotros le lesionamos, le rebuscamos con nuestra aguja, ¿verdad? O cuando el paciente se golpeó o tiene una introducción de algo en el cual le lesionó ya el tejido en forma profunda, entonces el factor cisular empieza a liberarse conjuntamente con el 7, forma la tenaza del extrínseco y inmediatamente se activa la protrombinasa. La protrombinasa va sobre la trombina y tenemos esta acción dura aproximadamente de 10 a 15 segundos, en contrapartida a la que era de 30 a 40 segundos. Esta es la reina de todos, chicos. Ustedes no pueden tocarle al paciente si no tienen el valor de la protrombina. ¿Por qué? Porque el sangrado va a ser demasiado rápido, se va a sangrar tu paciente, ¿sí? Acuérdense que estos factores son dependientes de vitamina K. En algunos casos, por déficit de esta, también van a tener prolongación de la protrombina. Acuérdense también que la protrombina sirve de síntesis, como un valor de síntesis hepática. Cuando el hígado está destrozado, la protrombina se alarga y el paciente sangra. Chicos, acá con la protrombina, así que es delicadísimo el tema somos sumamente exquisitos. Con la protrombina no se juega, ¿sí? Estas consideraciones laboratoriales hay que centrifugar
15 minutos, hay que trabajar con pipetas de plásticos, tienen que realizarse dentro de las 2 horas como máximo, o si no hay que congelar el plasma, ¿sí? Por lo general, si pasa la hora, ya no recibimos más muestras que son amanecidas, por ejemplo, ¿sí? Porque podemos implicarle un gran daño al paciente con nuestro resultado. Entonces, tiene una gran sensibilidad para las deficiencias de los factores vitamina K dependiente. Evaluación hepática. Evaluación prequirúrgica indispensable, ¿sí? Indispensable, ¿sí? Y evaluación de pacientes que tienen historias personal o familiar de sangrado. Ahora bien, esta TP es rapidísimo para hacer. Este es nuestro equipo, ¿sí? Que tenemos en la cátedra. El plasma que contiene el citrato no tiene hierro ni un coagulito. Y coloco el plasma y mi reactivo que contiene ya el factor hístico, el factor tisular, más calcio. Eso ya tiene mi reactivo. Entonces, también coloco en un baño María. Las dos cosas. Llega un momento que en un tubo yo tengo acá 200 microlitros de este reactivo, está todo incubado, y agarro de mi paciente 100 microlitros y le lanzo acá. Cuando le lanzo, aprieto mi cronómetro, ¿sí? Empiezo a girar mi tubo y a los 10, 11 segundos empiezo a levantar. El tiempo perfecto cuando se forma el coágulo acá es el tiempo de protrombina. Y esto tiene un valor impresionante. Si yo no sé hacer esto y prolongo el tiempo, van a tener grandes complicaciones ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hice mal la prueba. Este equipo lo que hace es justamente se colocan en estos 2 tubitos por separado y le introducimos la muestra. Y este tiene la particularidad de tener un termostato y tener un agitador. Entonces, cuando se produce el coágulo, se prende acá la luz, ¿sí? Este es un equipo manual, pero automatizado. Bueno, chicos, esto acá tienen ustedes este link donde van a observar cómo se realiza. Y esta TP, chicos, como les dije, se expresa. Si bien es cierto, nosotros tardamos segundos para poder coagular, son inversamente proporcionales a la concentración de protrombina que tenemos. Si nosotros tenemos 100% un ferrocoágulo, tenemos menos segundos para coagular. O sea, 100%, por ejemplo, equivale a 12 segundos. 70% va a equivaler a 13 o a 13,5 segundos. A medida que baja esta concentración, aumentan los segundos de coagulación. Este valor, chicos, 70 a 100% es lo ideal que ustedes consigan, y con esta cantidad de protrombina jamás le va a sangrar al paciente. Pero si tienen por debajo de 60%, ya tienen que tomar los recaudos. ¿Cuáles son los recaudos? Llamarle al hematólogo, a tener ya para hacer la transfusión, tener ya la vitamina K, un montón de recaudos. ¿Por qué? Porque durante la cirugía tal vez no tengan problema, pero luego va a empezar a sangrar el paciente. Ahora bien, existen personas que tienen trombos, ¿sí? Que han hecho, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, han hecho trombos en las piernas o han hecho, ¿cómo se llama? Un infarto, ¿sí? En el cual el médico es profeso
no quiere que forme trombos por ninguna vía, ¿sí? Entonces, el médico le da de tomar un medicamento llamado warfarina, que es un anticoagulante que bloquea la acción de la vitamina K. Como estos son dependientes de esto, cuando no tienen la epóxido reductasa, no se reduce la vitamina K y no activan a los factores dependientes. Pero eso, chicos, ustedes a profeso le dan a su paciente porque no quieren que coagule, pero tienen una misión, ¿sí? Necesitan tener un rango terapéutico perfecto, un equilibrio en el cual su paciente no se desangre ni tampoco que forma coágulo, ¿sí? Ese es el rango terapéutico que ustedes quieren conseguir. Prevenir trombosis, pero sin provocar hemorragias, ¿verdad? Para el como esto afecta a la vía extrínseca, el análisis utilizado para monitoreos de los ACO, que nosotros le llamamos anticoagulantes orales, es el tiempo de protrombina. Les dije que la protrombina nosotros les entregamos a ustedes 70%, 100%, ¿sí? En el caso de los ACO, anticoagulación, utilizan la palabra INR, que es la razón internacional normalizada, que consiste en hacer la ATP de un tiempo del paciente sobre una media de varios pacientes elevado a la sensibilidad del reactivo. Y eso se produce de esta manera. Miren, acá quiero que me atiendan así, súper, súper, súper bien, ¿sí? Bueno, tengo medio segundo para explicarles todo. Cada lote de reactivo nos traen una tabla, ¿sí? Y para cada lote de reactivo nosotros tenemos que hacer una curva de calibración, que es bastante engorrosa, bastante delicada, que para ustedes no les vamos a explicar, porque eso no les compete a la parte de la medicina, ¿verdad? Sí a los bioquímicos. Supongan ustedes que mi lote de reactivo me ha dado 12,5 como el 100%. Miren, acá tengo esta flechita. Yo les dije que el valor de la protrombina es de 100 a 70%, ¿sí? Eso es lo que ustedes con tranquilidad pueden trabajar. Miren, 12,5 equivale a 100%. A medida que disminuye la concentración, aumentan los segundos. Por ejemplo, 80%, si me voy acá, es 13,6 segundos. Y si empiezo a bajar, obviamente los segundos aumentan. ¿Comprenden esto? ¿Sí? ¿Comprenden? No sé si alguien me puede de vez en cuando contestar. ¿Sí? Entonces, esta es la situación ideal para que ustedes puedan operarle tranquilamente. Si tu paciente, Mirta Benítez, que no toma nada, que está así supuestamente bien, quiere operarse de, qué sé yo, piedra en la vesícula y te lleva 56%, vos, mi querido doctor, mi querida doctora, primero, te va a sorprender este resultado. Le vas a decir, vamos a repetir de vuelta, ¿sí? Bueno, si vuelve a repetir, esta paciente se puede operar, pero no se puede operar sin tomar los recaudos. Los recaudos es, si vos le operás a Mirta Benítez con 56 y la señora te sangra, se desangra, vos lo que tenemos que ponerle es a toda velocidad una transfusión. ¿Para qué? Para proveerle el factor que le falta a esta señora, ¿sí? ¿Entienden lo que les digo? Sumamente delicado. Ahora bien, supongan, espero que no,
Mirta Benítez necesita tomar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque tuvo un trombo en algún momento de su vida y necesita esta medicación. Entonces, la zona de los ACO es esta INR. Miren, 100% equivale a 1. Esto es sumamente normal. Los pacientes que toman anticoagulante, la parte normal es de 2 a 3,5. Esta zona. Miren un poco, fíjense ustedes, 2 de INR, ¿a cuánto corresponde de protrombina? 36%. Bajísimo. Y miren cuánto tardó en coagular. Estábamos en 12,5, ¿verdad? Tardó en coagular 22,3 segundos. Muchísimo, totalmente líquida de su sangre. Esta situación es normal para estas personas que vos le estás dando esta medicación. Si tu paciente que vos le estás dando la warfarina te viene con un resultado normal, ¿qué quiere decir? Que tiene riesgo a trombosis. Entonces, a esa persona tenés que cambiarle la dosis, agregarle la dosis. Si por A o B motivo empieza el paciente a tener INR 3,9, 4, 5, acá empieza el sangrado. Te vas a dar cuenta, luego el paciente se va a dar cuenta porque le va a empezar a sangrar la nariz, los dientes, muchísimo sangrado va a tener. Acá tenés que colocarle la vitamina K inmediatamente, ¿sí? Entonces, esta zona, chicos, esta anticoagulación es una cosa delicadísima, sumamente delicado para el paciente, para el pariente, para el médico. Esta persona tiene que tener su plaquita, porque si tiene un accidente, esta persona con anticoagulación se puede desangrar en segundos, ya que está alterada la vía extrínseca. ¿Sí? ¿Entendieron acá? ¿Entienden? Nadie está. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si están dentro de un ratito, ya van a hablar ustedes. Chicos, resulta que existen situaciones en las cuales no se explican muy bien ustedes por qué este paciente tiene sangrados, ¿verdad? Y entonces se puede pedir la corrección de estas dos vías, ¿sí? ¿Y qué hacen así? Esto ya es una cosa muy exquisita. Esto se hace mucho antes de una operación porque hay que corregir muchísimo. Se le toma a un paciente normal con un plasma del paciente que tiene baja cantidad, por ejemplo, de protrombina. Se mezcla esto, ¿sí? Partes iguales, y se vuelve a hacer la protrombina. Si al hacer de vuelta la protrombina con esta mezcla te sale 100%, o sea, te sale normal, quiere decir que a esta señora o a este señor tenés que investigarle los factores que corresponden a la vía extrínseca. El factor 7, el factor 5, tenés que investigarle si es que no tiene vitamina K. ¿Por qué? Porque el paciente normal le dio su factor y corrigió, ¿verdad? Ahora, si vos querías saber la otra vía, le pedías TTPA. La misma, ¿cómo se llama? Interpretación. Si corrige, vos pedís a la sección hematológica que te investigue los factores correspondientes a esta vía. Ahora, ¿qué sucede cuando no corrige? Cuando continúa saliendo alterado, allí está la situación diferente, porque hay que empezar a buscar los inhibidores adquiridos de la coagulación. Y ese es un procedimiento muy engorroso, de que lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo y mucha plata, ¿sí? Lo que sí que a ese tipo de personas
tiene muchísimo riesgo para una operación, ¿sí? El otro análisis que tenemos que tener sí o sí es el fibrinógeno. El fibrinógeno es el tiempo de coagular un plasma descalcificado en presencia de un exceso de trombina. Mide la última vía, ¿verdad? Este fibrinógeno tiene una importancia, ya que si no tenemos fibrinógeno, no vamos a formar un coágulo estable, ¿verdad? Ese coágulo tiene que estar perfecto para que luego se convierta en fibrina y se empieza a degradar. En ciertos casos, ese fibrinógeno es muy pequeñito y el paciente, imagínense, todo estaba perfecto, sus caminos, y ahí en el fibrinógeno está el problema. ¿Cuál va a ser también el problema? En las plaquetas. ¿Por qué? Para que hay una zona de las plaquetas con la glicoproteína 2A, 2B que le sirve de apoyo a ese fibrino, que tampoco nos va a formar el trombo blanco. Bueno, esta es una determinación muy importante también que debe estar dentro del coagulograma. La trombina, sin embargo, la TT, prácticamente no se la usa dentro de la clínica, ya que simplemente es el pasaje de trombina, fibrinógeno en fibrina. Tiene una importancia. Nosotros generalmente tuvimos que incluir esto porque teníamos muchas muestras con la TTPA muy prolongada. ¿Y por qué era eso? Porque había contaminación de heparina. Este es totalmente dependiente también del fibrinógeno, ¿sí? Pero actualmente la importancia que tiene dentro de la clínica ahí donde trabajamos es demostrar la contaminación de la muestra con heparina, ¿sí? Bueno, además de haber visto los antiagregantes, los anticoagulantes vía subcutáneo y vía oral, también ustedes hacen otro tipo de anticoagulación, que es con estos que afectan a esta parte de la hemostasia. Acá, el otro anticoagulante oral que usan, ahora se usa mucho en el COVID, es el rivaroxaban y el dabigatran, ¿sí? Este rivaroxaban bloquea a la antitrombina y el dabigatran bloquea a la trombina, ¿sí? Entonces no permite que se forme fibrinógeno y menos fibrina. No hay ni una posibilidad de formar coágulo. Pero no hay un control laboratorial. Si vos le haces a PTT o tiempo protrombina, eso pues se produjo antes. No tiene ni un sentido. No tiene absolutamente nada. Si vos le haces TP o APTT, no tiene ni una utilidad. Lo ideal hubiese sido que se dose esta antitrombina, ¿verdad? O que se dose directamente la trombina. Por el momento, chicos, esto no se hace. Entonces, si vos le das este tipo de medicación que se le da muchísimo ahora, si el paciente tiene la mala suerte de que se accidente, la única forma de solucionar es colocándole sangre, colocándole una transfusión. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden saber si este paciente tomó de más o tomó de menos. Laboratorialmente no tenemos cómo controlar, ¿sí? Bueno, por último, tenemos los productos de degradación, ¿sí? En el cual el que tiene la importancia masiva es el dímero D, que es ya la polimerización de la fibrina en su último estado. Se utiliza para eso plasma citratado y es una determinación muy delicada. Se solicita al laboratorio para el trombolismo pulmonar, el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada, la exclusión de trombos venosos pulmonares y en pacientes con COVID. Ustedes ya saben que en el COVID tuvimos muchísima cantidad de fibrinógeno, tuvimos muchísima cantidad de ferritina, se originó un
una feroz masa. Esa masa de fibrinógeno hace que se degrade en forma totalmente alterado y el dímero D aumente, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes con COVID se le monitoreaba a veces 3 veces al día porque tenían valores demasiado altos. ¿Qué le está indicando un dímero D alto por encima de 500? Les indica que hay una reacción en el sistema de lisis, que en alguna parte hay un coágulo que se está lisando. Y es muy delicado especialmente para ese tipo de pacientes. Ese tipo de pacientes que estaban en terapia estaban súper heparinizados, súper anticoagulados con sustancias antifibrinolíticas que son totalmente diferentes a lo que dimos, ¿sí? Y se le monitorea con el dímero D. Muy bien. En la trombosis, chicos, este es un trombo duro. Bueno, parece que vamos a tener que dejar hasta acá porque no nos va a dar tiempo para las... Esto es, chicos, anticoagulación antifibrinolítica, ¿sí? Acá está lleno de fibrina. Se utiliza para eso una vez que se lise totalmente el pedido. ¿Por qué tu paciente hizo el cuadro trombofílico? Pero tiene unas consideraciones muy importantes, tema de examen esto, ¿sí? Porque no se puede pedir según lo que no dice acá, ¿sí? Tienen que seguir perfectamente esta consideración preanalítica para que puedan saber por qué su paciente hizo ese trombo y se formó acá o donde sea, ¿sí? Son consideraciones muy importantes, demasiado caros son estos análisis para que se pidan alegremente. Bueno, acá sí ya a toda velocidad vamos a hablar. Salma, Agüero, Salma, Salmita, ¿Qué tal, ¿estás? doctora? ¿Qué Bueno, tal? Salma, acá tenés un paciente. Miren, les voy a mostrar. Este es un coagulograma hecho, ¿sí? En el cual se hizo plaquetas, tiempo de protrombina, TTPA, se hizo trombina, sangría, retracción del coágulo, fibrinógeno. Estos son los valores del paciente y estos son los valores normales. Te pregunto, Salma, las pruebas que indican la hemostasia primaria, ¿cuáles son? La hemostasia primaria, la determinación, digamos, de cuántas plaquetas hay, ¿Sí? el tiempo de protrombina, No, primaria, hemostasia primaria. ¿Cuáles son las pruebas laboratoriales que te están contando cuál es la hemostasia primaria en este coagulograma? el conteo de la determinación de la cifra de plaquetas, ¿Sí? puede ser el tiempo de tromboplastina parcial, No. tiempo de sangría, Tiempo de sangría que hiciste en la oreja. Otro más, el que está abajo. retracción del coágulo. Bueno, entonces, mira, Salma, plaquetas, sangría y retracción del coágulo. ¿Puedes observar el valor de los tres? ¿Están normales o están alterados? Están alterados. Muy alterados. Fíjate, Salma, 5.000 plaquetas nomás tiene tu paciente. Y el valor crítico de un paciente es tener 60.000 plaquetas. Si tiene tu paciente, ya es un paciente crítico. Y este tiene 5.000. Por supuesto que su orejita va a chorrear, no tiene plaquetas,
¿sí? No se va a reducir su coágulo, porque todos estos dependen de la cantidad de plaquetas. Su hemostasia primaria está en desecho. Y si miramos la hemostasia secundaria, la ATP está normal, de 12 a 13 segundos. Este prácticamente no varió. Tiene una concentración magnífica, de 70 a 100% era. La tromboplastina parcial activada, que es hemostasia secundaria, maravilloso, de 30 a 40 segundos. La trombina también está. Fibrinógeno tiene alto porque está en una situación crítica. Este paciente, Salma, ¿te va a sangrar o no te va a sangrar? Sí. Te va a súper sangrar. Ni loca, ¿sí? Bueno, acá hay algo que hay que tener en cuenta. Este sangrado, esta disminución, también puede ser por alteraciones en el Bob-Willebrand. ¿Te acuerdas que el Bob-Willebrand es indispensable para la activación de las plaquetas? En algunos casos, cuando ustedes tienen así, también pueden pedir el dosaje de este factor. Porque por más, en este caso no, este caso es mortal, ¿verdad? Este es una paciente crítica, es un paciente de terapia, un paciente que va a necesitar el apoyo de una, ¿cómo se llama? Cuando se le coloca la sangre, ¿cómo se llama? Transfusión. Transfusión de plaquetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un valor crítico, 5.000. 5.000 es, acá dice, si existe trombocitopenia menor de 50.000, ya es algo. Esta tiene 5.000 nomás. Esta está crisis. ¿Eh? Bueno, este es el caso del otro que te estaba diciendo. Mira, cuando tiene un paciente femenino que tiene sangrados, tiene sangrado en encías, equimosis, epitapsis, metrorragia, petequias, ¿sí? Tiempo de protrombina normal, tiempo de tromboplastina alargadito, ¿sí? Pero tiene plaquetas normales. ¿Qué tenemos que pedirle en esta persona? En esta persona tenemos que pedir sí o sí el Willebrand. ¿Por qué? Porque, ¿por qué te sale este activado? ¿Verdad? En este pues está el factor 8 con el 9, que son la protrombinasa del intrínseca. Pero el 8 no puede vivir sin el Willebrand. Y si no tiene Willebrand, este paciente va a sangrar, ¿sí? En este caso, es muy pedido el factor de Willebrand, von Willebrand, ¿sí? Miren, acá este es demasiado lindo este ejemplo, porque si vos solamente le miras acá a este recuento, no te vas a explicar por qué sangra esta paciente. Sin embargo, sus plaquetas no están sanas, no tiene Willebrand, ¿sí? Entonces, si no tienen, no se activan. ¿Está? Bueno, este paciente, otro alumno, por favor. Flor da Silva. Flor, dijiste, profe. Sí. 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 Hola, Flor. Hola, profe. Mi bella Flor. Decime un poco una cosa. Mira, este es un varón de 80 años que está ingresado en emergencia y se sabe que este es un paciente anticoagulado. Si vos tenés así anticoagulado, asumís que es un anticoagulado oral y viene en este momento por un probable IAM o un infarto, ¿verdad? Fíjate un poco en sus resultados, Flor. Sus plaquetas están normales, ¿verdad? Sí. Sí. Hemostasia primaria espectacular, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora vamos a mirar la hemostasia secundaria vía intrínseca, TTPA. Está normal, Sí, también, profe. está normal, ¿verdad? Ahora Sí. miramos la vía extrínseca, la cortita. Mira cuánto tiene, 29
y tiene una INR de 2,66. ¿Qué te parece a vos, Flor, esto? Este está La bien para este señor. está disminuida, profe. Sí, pero está bien para este señor. Acuérdate que es un paciente anticoagulado. Ah, entonces sí. ¿Por qué? Decime, ¿cuánto tiene que ser la INR mínima en un anticoagulado? 2. 2. El anticoagulado, pues, Flor, vos le estás dando anticoagulante para que no tenga coágulo adentro, nunca en su vida. Entonces, el paciente debe tener una INR entre 2 y máximo 3,5. Esto para este señor está perfecta su medicamento. Está perfecto su medicamento que vos le estabas monitoreando, porque una vez que vos le das anticoagulante, siempre le vas a pedir TP. Siempre, siempre. Porque de repente se desfasan estos pacientes. Se van para el lado normal o se van para el otro lado, ¿sí? Sin embargo, vos ves que este paciente anticoagulado está perfecto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Quiere decir que él toma perfectamente. Ahora, a este señor probablemente si tiene un IAM, vas a tener que meterle heparina también, o esa parte no me voy a meter porque no sé, ¿verdad? Pero en este momento, para un paciente anticoagulado, este es un coagulograma normal para él. Si este señor no tenía en su historia clínica esto, ¿qué le pasaría, Flor, a este paciente? ¿Sangraría o formaría trombo? Formaría trombos. ¿Mm? Mira, borra de tu mente este. Vos le encontraste ahí, entró en tu sala y pediste un coagulograma y te viene 29 con 2,6. ¿Cómo estaría el paciente? De 70 a 100% es el valor de la protrombina. Si tiene 29 nomás, ¿este va a sangrar o va a formar trombo? Ahí sí, profe. Ahí sí ¿Qué? va a formar trombos. Ahí sí va a formar trombos. Flor, mi bella Flor, te voy a cantar tu canción. Amor, si no tenemos protrombina nos vamos a desangrar. Si tenés 29%, quiere decir que no tenés, no tenés forma de formar la trombina, ¿sí? Si no tenés trombina, no formás fibrinógeno. Agüita mansa de tu sangre, te puede desangrar. Si este señor tiene un accidente, se va a desangrar. ¿Entendés, Flor? Sí, profe. ¿Entienden, chicos? Por favor, les pido. Si no entienden, le vamos a explicar otra vez. La protrombina es la parte extrínseca, ¿sí? Mide la actividad. Cuanto más protrombina tenemos, tardamos más en coagular, ¿verdad? Perdón, tardamos menos en coagular, inversamente proporcional. Si yo tengo 29%, quiere decir que voy a tardar muchísimos segundos en coagular. Y entre ese muchísimos segundos, ¿qué me va a pasar? Voy a tener una hemorragia. Lo Doctora, mínimo. Sí, solo una acotación, sí. si por ahí le ayuda a Flor y al resto de los chicos. Vieron que dice 70 a 100% de actividad. ¿De actividad de qué? Del promedio de la población en términos de coagulación. ¿Sí? Entonces, si a mí me sale 100%, significa que mi tiempo de protrombina es igual al 100%, o sea, a la población en general. Entonces, si a mí me sale 29%, está muy por debajo
Entonces voy a tener tendencia a sangrar. O sea, para tener en cuenta nomás ese término de porcentaje de actividad con relación al promedio de la población. Eso nomás, Doc. Perdón por interrumpir. No, no, está bien. Yo lo que quiero que quede claro para, para las personas que están, porque esto es vital, chicos, vital importancia de que entiendan cuando el paciente tiene menos del 60%, ya es un paciente que puede sangrar, ¿sí? Si tiene 29, obvio que va a sangrar. El tema es que este señor era un paciente o es un paciente con anticoagulación, ¿sí? Son dos escenarios. Una persona que no toma anticoagulante y el otro que toma. Para el que toma anticoagulante, esto es maravilloso, ¿sí? Para el que no toma es horrible, ¿sí? ¿Entendés, Flor? Sí, profe. ¿Entendés? A este Sí. señor, si vos le querés operar, Flor, ¿qué vas a hacer para que no te sangre en la mesa de operación? ¿Le vas a dar más anticoagulante o le vas a suspender su anticoagulante? ¿Mm? Flor, Profe, estoy pensando. bueno, Y suspender. claro, por lo menos durante unas horas o un día por lo menos, ¿verdad? Eso ya va a quedar a cargo de ustedes, esa situación, ¿verdad? Porque no le podés pues, cortar a una persona que empieza a sangrarse adentro, ¿verdad? Pero los cirujanos tienen la forma de trabajar con esas personas, ¿verdad? Seguramente que va a estar en forma continua con su transfusión para que le puedan dar otra vez los factores que eliminaste con la ingesta del anticoagulante, ¿sí? Bueno, chicos, esta parte hay que apretarle, ¿sí? Si no entienden, yo quiero que nos digan, por favor. Otra persona, por favor. Otra persona. Débora Gómez salió. Salió. María Ángeles Bernal. Hola, ¿No profe. está? Hola, María Oh. Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mírale un poco a este coagulograma Ujú. y decime, mira, los datos que te puedo dar es que es una mujer que está internada en un lugar llamado polivalente, que es como una terapia que tallan en IPS, ¿verdad? Una mini terapia, o sea, no sé cómo se llama ese lugar. Bueno, polivalente, donde hay una cantidad de pacientes de diferentes etiologías, pero que están en una situación bastante delicada, ¿verdad? Y entre los datos de laboratorio que tenemos es que es una paciente diabética y es una paciente renal, es una paciente complicada, ¿sí? Estos son pacientes re complicados, entre los cuales, al observar su coagulograma, ¿me puedes decir cuáles son los valores que se encuentran alterados y cuáles son las vías que se encuentran alteradas? Sus plaquetas Sí, bueno, tienen las plaquetas muy, muy bajas. no es muy baja. Decime nomás baja, porque este es un valor, ¿cómo se llamaba este valor? Valor no es crítico,
A partir de 60.000 es crítico, ¿sí? Pero Ah, es ok. bajo, Sí, ¿sí? tiene Es un plaquetas valor muy... ya de, habíamos puesto en el anterior valor de alarma, ¿sí? Ujú. Los pacientes renales generalmente se conducen con estos valores de plaqueta. Ahora, ¿qué es la otra parte que está bastante tocada? La actividad de la protrombina estaba muy baja también, profe. Ah, ¿y qué vía es esa, Ángeles? ¿Qué vía es? ¿Es la intrínseca o extrínseca? La intrínseca, La intrínseca. creo que No, sí, no sé, profe. no, la extrínseca. Acuérdate, la ex es la tropo, ¿sí? La cortita, la que sangra, la que tiene en segundos se te desangra tu paciente, la extrínseca. Acuérdate, tu ex protro. No sé cómo te vas a acordar, ¿verdad? Pero cada uno tiene que hacer su forma de trabajo, ¿verdad? Acá tiene grandes posibilidades esta señora de sangrar, ¿sí? Tiene pocas plaquetas, tiene su vía extrínseca bastante alterado, tiene la intrínseca, la de largo, la de 30 a 40 segundos, normal. Tiene la ATP normal, la protrombina y tiene muchísimo fibrinógeno. Fibrinógeno por su situación totalmente agudo. Es una proteína de fase aguda. Probablemente tengan los dímeros también levantados. Paciente, ¿sí? ¿Quién me habla? ¿Me hablaste? Fue el eco del No. micrófono nomás, profe. Ah, chicos, es un paciente, por supuesto que va a estar en esa mini terapia, porque tiene muchísimas comorbilidades, aparte de esto, ¿verdad? Bueno, este es un paciente bastante delicado. Otro paciente, eh, ¿quién puede ser? Ana Almada, está Ana. Sí, profe, hola, acá estoy. Ok. Anita, ya ves que tu paciente es un internado post cirugía y toda su hemática y su química están normales y se pidió también un post cirugía, ¿sí? Fíjate un poco, eh, si es que se operó, probablemente ese su coagulograma habrá estado normal para operarle, ¿verdad? Acá vos ves que disminuyó su protrombina. Acá, ¿cuál era el lado crítico de la protrombina? ¿Qué era? ¿Cuánto por ciento era que vos te ibas a quedar un poco preocupada? ¿Desde cuánto? ¿Ah? Desde 60. Este tiene bastante todavía. No creo que te sangre este paciente. Fíjate un poco acá, Anita, la TTPA, ¿qué vía mide este? ¿Qué vía mide? La, No, es la de la ex. es la intrínseca, profe. Eso era. Y mira un poco cómo está acá. Está aumentado. Está muy aumentado. Supuestamente acá esta persona está de lo último de sangrando, ¿verdad? Y tiene la protrombina también sumamente alta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué explicación vos le darías a esto? Profe, TT es tiempo de trombina, ¿verdad? Sí, Ah, ok. trombina. Chicos, este es el clásico coagulograma contaminado con heparina. Afecta a la protrombina. Miren cómo se prolonga
la vía intrínseca. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque salió la trombina elevadísima. Acá lo que hicieron es contaminar el tubo que enviaron, le sacaron a esta persona con una jeringa embebida con heparina. Cargaron en el tubo y esa situación hace que tengamos estos valores extraterrestres, ¿sí? Este es material contaminado, ¿sí? No tiene ni un asidero para poder entender este resultado. Entonces, por eso se le agregó este tiempo de trombina, justamente para demostrarle la contaminación con la heparina. Si no tuviese, si de verdad fuese 80%, esto tendría que salir normal, ¿sí? Y no se tendría que alterar tampoco la protrombina. Este es mala toma de material. Chicos, el tiempo de protrombina, recuerdan que es uno de síntesis de hígado. En algunos casos tenemos pacientes que tienen gran cantidad de bilirrubina que puede afectar eso. Como esta protrombina es de síntesis hepática, ustedes a veces necesitan, supongan ustedes que yo les mando 30% nomás de protrombina. Le colocan la vitamina K, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ATP es dependiente de factores vitamina K dependientes. Si después de un tiempo le vuelven a hacer la prueba, quiere decir que tu paciente tiene esta bilirrubina extrahepática, que su hígado no está comprometido. ¿Se acuerdan ustedes la clasificación de la ictericia? Sin embargo, si vuelve a salir, quiere decir que es una cirrosis, ¿sí? Acá hay este cuadro te indica la síntesis hepática de un paciente, ¿sí? Bueno, y por último... Acá solo sí, para acotar que hay un valor de bilirrubina por encima de 13,6 es cuando están alterados. sí, O sea, exactamente. bastante alta la bilirrubina. Inclusive tenemos pacientes que tienen más, ¿te acuerdas, doctora, de eso que no creían a veces el valor de la bilirrubina que se le pone, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, sí. en esos pacientes, viste que esta colestasis puede ser fuera del hígado. Sin embargo, mala suerte para el paciente si ya tiene una insuficiencia hepática modificada en extremo. Bueno, y por último, chicos, les quiero mostrar este paciente, que es un paciente COVID, para que vean ustedes cómo nos altera totalmente. Hay leucocitosis, linfopenia, tiene la parte totalmente del riñón alterado, tiene la parte de hepática alterado, gran cantidad de fibrinógeno y su dímero D es altísimo. Hay una producción de fibrinolisis exagerado en estos pacientes y inclusive se realizaba cada 24 horas. Allá en el hospital pedían a veces 2 o 3 veces al día el dímero D, justamente para aplicarle los anticoagulantes antifibrinolíticos. Miren un poco cómo es un paciente COVID. ¿Mm? Tiene descenso de plaquetas, se le altera totalmente las vías de coagulación, ¿sí? Aumenta en demasía el fibrinógeno, aumenta el dímero D. Estos son pacientes de una, ¿cómo se llama? Patología impresionante, ¿verdad? Y solamente al seguirle al paciente en el diario, uno se puede dar cuenta si está mejorando o no, porque así a la vista es imposible, pero los médicos a muchas de estas personas sin problema le han salvado. Bueno, chicos, nos quedamos hasta acá, hasta la vista. Espero que hayan aprendido y si es que no entendieron algo, escriban, ¿no? Y nosotros le vamos a volver a explicar, ¿sí? Porque este es vital, chicos, que ustedes comprendan las pruebas, porque esto se hace en la urgencia, se hace cuando ustedes están solitos, a veces tienen que tomar decisiones sobre los resultados, ¿sí? Bueno, les deseo lo mejor.
Gracias, profe. profe. Muchas gracias, Tal- profe. Bueno, Gracias, bueno. profe. Gracias. Listo, chicos.